Bienvenidos de nuevo a nuestro canal. Estamos aquí Albert y Aitor de nuevo. Queríamos enfocar este vídeo a nivel social, a nivel de por qué un país funciona, por ejemplo, una sociedad funciona, el poder de ayudar, el poder de tratar bien a los demás. ¿Y cómo crees tú, Albert? Empezamos con la primera pregunta. La diferencia a lo mejor que tiene España de otros países de Europa, o por qué, o cómo lo enfocarías, a nivel social, a nivel político, o qué crees tú? Yo creo que la verdadera importancia, y me voy a centrar mucho en lo personal más que en lo político, creo que la verdadera importancia está en la capacidad que tenemos las personas de ayudarnos entre nosotros. Es decir, yo durante toda mi vida siempre he sido una persona que he creído que yo solo puedo con todo, que yo solo puedo solucionar mis propios problemas, que yo solo. Y uno de los mayores aprendizajes que me he llevado en la vida es el descubrir de que eso no era verdad. Es decir, que necesitamos de la ayuda y de la cooperación de nuestro entorno, de personas que estén a nuestro alrededor, de personas con las que podamos contar, ya no únicamente para mejorar como personas, sino para solucionar nuestros problemas y salir adelante de la mejor forma posible. Así que creo que el kit de la cuestión y la clave de que una sociedad o un grupo mejore está en esa cooperación, en esa ayuda, en esa empatía, en esas ganas de crecer conjuntamente. ¿Crees que, por ejemplo, en el día a día o el día de hoy, a diferencia de hace otros años, estamos como más individualizados? Y antes, por ejemplo, ¿no? Yo la diferencia que veo es que antiguamente pues ibas al vecino a pedirle los huevos, a pedirle Mm, la sal, lo que hiciese falta. Y hoy en día hay veces que no conocemos ni al vecino de enfrente, ¿no? No sabemos su nombre. A mí me pasa que vivo total. en un tercero y a lo mejor el nombre del segundo no me lo sé. ¿Por qué ha pasado eso o cómo crees que se podría mejorar? O fíjate que al final, y también debido a la globalización, al uso de móviles, de tablets, smartphones, cada vez dependemos menos de ese contacto físico porque tenemos una pantalla que nos permite tener ese acceso a los recursos que nosotros queremos. Es decir, cuando hace 50 años una persona iba al vecino a pedir Uh sal, -huh. ahora no hace falta, porque no es que la vayas a comprar a la tienda porque hay 80.000 tiendas más para comprar esa sal, sino porque tú con 3 clics puedes tener la sal en la puerta de casa en cuestión de horas. Eso sí. Entonces, por una parte, sí que es cierto que todo va mucho más rápido, pero el precio a pagar puede ser el que cada vez veamos menos a las personas que tenemos en nuestro entorno. Es ¿Qué así. opinas en ese Yo lo aspecto? que he llegado a ver y a notar es que lo he vivido de cerca, ¿no? Alguien que estaba muy expuesto a nivel de redes, a nivel de un móvil tras una cámara, ¿no? Hacia mucha gente. Esa persona, por ejemplo, era menor de edad, tenía, bueno, llegando a 18 años y era alguien pues que tenía muchos seguidores en redes y tal. Y el día que se le surgió ir a entregar currículums, se le hizo un mundo, es decir, le tuvo que acompañar una persona adulta porque el contacto de cara a te entrego el currículum para ver si me llamas para trabajar, le era un mundo. En cambio, exponerse y hacer tonterías o hacer gracia detrás de un móvil, pues le era muy sencillo. Y no te das cuenta, yo creo que al nivel que llegamos, ¿no? Que a lo mejor tras un móvil nos estamos exponiendo a 30.000 personas, pero irle a hablar al vecino o el simple hecho de pedir una pizza por teléfono es un mundo para mucha Mm, gente. ¿Cómo crees que puede pasar eso de decir, ostras, claro. estoy exponiéndome a 30.000 personas y me da igual, me expongo a una en la calle, en la vida real palpando, ¿no? Y es un shock. La diferencia está en que tú no ves la persona que hay detrás del móvil, pero sí que ves a la persona que tienes delante. Totalmente. Entonces, claro, si tú no has trabajado el comunicarte con una persona o con 10 o con 10.000 delante de ellas, no es lo mismo que En las hablar redes. en las redes o en una cámara, ¿no? No hay Así es. tanto peligro en ese aspecto. Quiero decir, al final, sí, hay comentarios, hay likes, hay dislikes, pero jamás se va a asemejar al posible rechazo, por ejemplo, que puede sentir una persona al no sentirse aceptada por otra físicamente.
No sé si, Sí, a veces si yo me creo que explico. nos pasa a ti y a mí, ¿no? Por ejemplo, y yo creo que le pasa a mucha gente que decimos, ostras, este vídeo ha tenido 100 visualizaciones, o ha tenido solo 300 visualizaciones, qué mal ha ido. Pero si ese vídeo fuésemos nosotros hablando delante de 300 personas, ¿realmente lo estaríamos haciendo tan mal o lo estaríamos haciendo muy bien? Entonces yo creo que nos medimos por unos baremos que no son reales, pero luego si nos pusiéramos delante de 300 personas, sería un logro, ¿no? Para nosotros, No, por ejemplo. sería increíble. Ahí Sería es donde increíble. está el cambio de mentalidad. Es Así es. decir, antes de que suceda, podemos poner 1 millón de barreras que nos van a impedir llegar, pero es que esas barreras nunca estaron. Es decir, todas esas barreras que nosotros colocamos antes de hablar delante de gente, nunca existieron. Son nuestras propias creencias limitantes que nos las creemos y por ende se convierten en ciertas, ¿no? Es decir, no, es que me da miedo hablar en público, por ejemplo, ¿no? ¿Has hablado en público alguna vez? No. Entonces, o sea, ¿quién ha creado? ¿De dónde viene eso? ¿De pequeño hablaste en algún momento delante de alguien y sentiste un rechazo y desde ese momento quizás ya te has creído que no sirves para hablar en público? Esto como ejemplo, ¿eh? Pues existen 1 millón de creencias limitantes que nos limitan a lo largo de nuestra vida y lo peor de todo es que nos la llevamos a la tumba en muchas ocasiones. El tema yo creo que del miedo a hablar en público parte del futuro. Es decir, mi punto de vista es que tú estás hablando en público y lo que te da miedo no es hablar en público, sino es qué pensarán después cuando has hablado en público, qué pensarán si la has cagado. Por ejemplo, yo soy una persona, pues que hay mucha gente que me dice, comunicas muy bien, pero yo pienso que se me traba mucho la lengua. Y no por eso has de tener miedo, ¿no? A exponerte en público. Pero yo creo que cuando tú estás en un escenario, sí que es verdad que es impactante que te estén mirando cientos de ojos, ¿no? Pero llega un punto que dices tú, ¿realmente es mi miedo o es el que dirán los demás o qué pensarán los demás cuando yo me estoy exponiendo en público? Porque yo es cierto que si ese público he tenido la gran suerte de trabajar con niños, me da igual lo que piensen, porque son mentes, bueno, limpias, ¿no? Por así decirlo. Mm. Pero cuando ya eres mayor y tienes un público mayor, es como que es un de igual a igual, ¿no? Que son más grandes y a lo mejor sientes ese miedo, pero es más por el que pensarán que porque tú comuniques mal o no sepas lo que hacer. Yo creo que es más el miedo a lo mejor cuando hablas de algo que no sabes, como puede ser una exposición de ciencias, que a mí me costaba mucho, ahí tenía miedo, pero una exposición sobre lo que me gustaba, yo creo que es apasionante y es algo que debería de gustar, no el miedo al que piensen, sino el poder enseñar a la gente, ¿no? Volviendo al tema de atrás, Ujú. de antes, a nivel social, ¿no? ¿Qué podríamos hacer, por ejemplo, para que esta generación de cristal, que se habla tanto, pudiese relacionarse o pudiese hablar y no fuese solo tras una pantalla, sino salir, por ejemplo, el salir a un parque y reunirte con tus amigos, con tus colegas, que es lo que hacemos nosotros, ya no se hace. Ahora se hace todo por videollamada, se hace todo por el Claro, grupo de aquí, Twitch. aquí está, y yo trabajando en la hostelería lo he visto mucho, eh, el kit de la cuestión ya no es que esta generación sean adolescentes o adultos y estén más por el smartphone, las redes sociales, que quizá quedar con su entorno. Aquí nos vamos a la infancia de estas personas Ujú. en las cuales van con sus padres o están en su casa con sus padres de bebés y tienen el móvil delante. Así es, Ahí está el kit de la cuestión. Es decir, ahí es, si tú desde pequeño riegas la planta con eso, la planta va a crecer con eso. Dos y totalmente. dos son cuatro ahí. No hay... Entonces, si es lo normalizado, si es lo que has vivido desde pequeño, cuando seas adulto lo vas a ver como algo normal. Ujú. Entonces, cuando normalizamos algo, nos quedamos en un área completamente ciega. ¿Qué sucede? Nosotros sabemos lo que es de pequeños jugar y tener heridas en las rodillas, utilizábamos las mochilas del cole como portería para jugar a fútbol, jugábamos al escondite en la montaña, nos Así es, caíamos, nos levantábamos. así es. Esto lo hemos vivido. Ujú. ¿Qué pasa? Cuando el niño o la niña no ha tenido esas vivencias,
se quedan en un área completamente ciega, desconocida. Ujú. Entonces es mucho más complicado que de mayor se pueda trabajar todo eso, que se puede, ¿eh? Pero obviamente está en un área ciega que desconoce. Wow, sí que es verdad. ¿Y tú crees que eso, por ejemplo, puede afectar a nivel social, a nivel, por ejemplo, de ir todas a una? Por ejemplo, cuando vemos una injusticia, ahora lo que pasa es que si le pasa al vecino, no nos importa. Antiguamente sí que es verdad que si le pasaba al vecino algo, pues todo el mundo se preocupaba por él, le intentaba ayudar, pero ahora es que ni nos enteramos que el vecino está mal o que hay una injusticia en tu pueblo a lo mejor y necesitas luchar y no hay ese grupo de lucha, ¿no? Que salga a las calles, por ejemplo, Ujú. a manifestarse. Yo soy una de esas personas pues que como mucho ha salido 2 veces en su vida a manifestarse. Y mi padre me explicaba que él, siendo mucho más pequeño que yo, ya se había manifestado por lo menos 20 veces. ¿Crees que todo eso afecta? Yo, por ejemplo, mi punto de vista es que sí que afecta. ¿Tú cómo lo ves? Vuelven a formular la Vale. pregunta. ¿Tú crees que, por ejemplo, haberse individualizado tanto detrás de una pantalla afecta a nivel colectivo por las luchas de tu pueblo, de tu ciudad, de tu país, el ir todos a Vale, una, el sentirse vale. sociedad? Aquí opino que hay una polaridad muy grande. Es decir, cuando hay tanta información detrás de la pantalla, lo que sucede es que si tú eres mucho de color, me lo invento, ¿eh? De color azul, todo lo que te aparezca en esa pantalla al final será de color azul. Ujú. Entonces, ¿qué sucede? Que tú te vuelves un ultra del color Del azul. azul y un radical del color azul. ¿Qué pasa? Si a mí me gusta, por ejemplo, el color verde, amarillo, rosa, cualquier otro color, todo lo que me aparezca a mí ahí va a ser De tus de colores. ese color. ¿Qué sucede? Que cada vez tú y yo tendremos una mentalidad mucho más polarizada, mucho más distanciada. Claro. Y al final la polaridad lo que crea es guerra. Wow. Entonces, sí que hay un pensamiento mucho más crítico, hay mucha más información, pero no debemos olvidar esa parte de empatía hacia la otra persona que bajo su buena intención está tratando de hacer las cosas lo mejor que sabe. No sé Sí, si me explico. totalmente, totalmente de acuerdo. Por ejemplo, también creo que sí que existe esta polaridad, pero por ejemplo, una de las cosas buenas, volviendo a algo positivo que han hecho las Ujú. redes, por ejemplo, es la visibilidad. Yo Vale. creo que yo, por ejemplo, pues soy mucho de adoptar perros, de ayudar a gatos, ¿no? Tengo un perro y un gato adoptado. Bueno, 2 perros y un gato adoptado. Y el hecho es que, por ejemplo, ¿no? En las redes se ha empezado a visibilizar a esos animales que lo están pasando mal y sí que te ayuda a lo mejor pues ayudar a una asociación que esté en Cuba, por ejemplo, que nunca sabría de ella y poderles donar dinero. Pero a Vale. veces estoy donando dinero en Cuba, en otro país o donde sea, o en una ciudad mucho más lejana y me olvido de que mi pueblo tiene una perrera, por ejemplo, ¿no? Entonces es también como que la gente que no se ha visibilizado en redes o se ha visibilizado tras una pantalla queda obsoleta y desaparece. Porque a veces, pues, viendo las historias de Instagram, viendo las historias de TikTok, de cualquier red, ves lo bien que le va a todo el mundo o ves que alguien se ha casado, pero no te enteras de lo que pasa, volvemos a la casa de al lado, o en la casa de enfrente, y creo al final que sí que es verdad que hace que la información sea mucho más factible, pero nos olvidamos, por ejemplo, de la gente cercana. Y eso al final, pues estamos dando un like a alguien que esté a 1000 kilómetros y estamos dejando de lado a alguien que está cerca y necesita también la ayuda. Por ejemplo, ¿cómo ves tú que podríamos, un chaval que nos está viendo, una chavala que nos está viendo, cómo le quitarías ese miedo o darse a conocer, por ejemplo, en su vecindario o poder ayudar, o poder ayudar, por ejemplo, a la perrera de su pueblo? ¿Y en qué crees que le beneficiaría como persona? Vale. Primero de todo partiríamos de qué es lo que quiere, ¿no? Porque al final podemos pues, crear muchas hipótesis de lo que nosotros creemos que la otra persona necesita y podemos estar completamente equivocados. Es decir, yo primero de todo, qué es lo que quiere y cuando se defina de forma muy concreta ese objetivo, qué es lo que está haciendo para llegar a ese objetivo. Ujú. Es decir,
me lo invento, ¿no? Como has dicho, si quiere perder el miedo a abrirse, por ejemplo, delante de su entorno, pues ¿cuál es el primer paso que esa persona considera que debería hacer para poder perder ese miedo? Es decir, al final, lo antagónico al miedo es la valentía. ¿Qué acto de valentía puede ser el primer paso para esa persona que le pueda acercar hacia su objetivo? Yo te puedo decir el mío, pero al final debemos dejar a la persona que sea quien cree su propio camino. Pero también, bueno, nuestra adolescencia yo creo que no es de hace tanto, de hace 10 años, ¿no? Que estamos en Hace muy poco hace éramos hace adolescentes. poquito, o nosotros lo vemos que hace poquito, ¿no? Creo que yo, por ejemplo, a nivel de estudios, salgo de la ESO, no sé qué hacer y al final es prueba-error, ¿no? Entonces, yo soy partidario de la prueba y error. Sí que es necesario tener más o menos un camino, ¿no? Has de salir pues sabiendo si te gustan las ciencias, si te gusta la sociología o si te gusta a lo mejor pues temas más de educación física, de gimnasia, por así decirlo. Pero yo soy partidario de la prueba y error. Pero hay mucha gente que tiene miedo a esa prueba porque luego dirán, uy, voy a fallar. Uy, no hago esto Claro, porque tengo miedo. porque Entonces, la prueba y error no es seguro. así es. Es decir, es seguro seguir el camino de los estudios para trabajar, para cobrar, para vivir, para morir. Eso es la seguridad Ujú, que buscan muchas personas. totalmente. Si consigues encontrar seguridad en el prueba y error y saber que el crecimiento no es una línea recta, sino que son altibajos, ahí estarás ganándole un poquito más a la vida, al bienestar Ujú, y al futuro. Porque yo quería preguntarte, ¿a favor o en contra ujú. de estudiar, trabajar, morir? ¿O a favor o en contra de probar, 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 probar? Mira, te voy a contestar, a lo mejor no me mojo tanto, pero estoy a favor y en contra. Es decir, Ujú. si tú tienes muy claro tu camino y tu camino es ser un magnífico mecánico, un magnífico enfermero o un magnífico ingeniero, estudia, haz las prácticas y dedícate a ello e intenta ser el mejor o ser feliz con lo que haces, ¿no? Porque Vale. yo conozco pues a gente que es muy feliz trabajando a lo mejor en un supermercado y es su finalidad, ¿no? Entonces, a favor de estudiar y dedicarte a trabajar en lo que quieras. En contra, si eres una cabeza pensante, una cabeza intranquila, eh, desde mi punto de vista, ¿no? No aguanto en una empresa, espero que mi jefe de ahora no lo escuche, más de 2, 3 años. ¿Por qué? Porque me siento poco realizado. Es decir, yo Ujú. puedo estar ayudando a mucha gente, me gusta ayudar a mucha gente, pero cuando estoy más de 2 años, 3 años en un sitio, me canso. Entonces, para esa gente es prueba y error. Yo no he parado de probar cosas. He sido, pues, otro fracasado más, pero al final toda la gente me dice, uy, pues sí que has fallado, ¿no? Bueno, son cuatro formas menos de llegar al éxito, ¿no? Ya tengo un Has- camino más, yo creo que has sí, he aprendido. aprendido, he dado 4 pasos, gracias a ello estoy hoy grabándome y he perdido esa vergüenza, ¿no? Pero como he dicho muchas veces, pues he montado torneos de fútbol que he fracasado, he montado un tema de pulseras que también he fracasado, he intentado llevar un tema de marketing que también lo fracasé, probé una cosa de Amazon que era comprar palés y arreglarlas y como soy una persona poco manitas, pues fracasé, pero ostras, en el proceso de todo eso, pues he tenido que llamar a gente, también probé una empresa con mi mujer de tazas personalizadas y por no dedicarme al 100% porque no me motivaba, pues lo dejé. Entonces, al principio, creo yo que te entra la motivación y luego ya has de seguir con la constancia. Cuando se te acaba la motivación, dejamos el proceso. Mm. Entonces, nosotros ahora estamos en un nivel, sí que a lo mejor seguimos un poco motivados, pero ya es constancia. Entonces, si tú eres una persona poco constante, que creo que todo el mundo sí que es constante porque nos levantamos para ir a trabajar y para estudiar, ahí no fallamos. Pero cuando es un proyecto o un proceso tuyo personal, que no hay nadie detrás diciéndote, has de ir a las 8, ahí es cuando fallamos. Entonces, si tienes claro tu camino, a favor de estudiar y dedicarte a lo que quieres. Si eres una
cabeza inquieta, un cuerpo inquieto, que no te gusta estar más de 2 años en un sitio, dedícate a probar, prueba y error. Una de las cosas que yo me arrepiento, por ejemplo, puedo decir que me arrepiento, sí que es verdad que tengo unos estudios, pues, grados medios superiores y carrera universitaria, Ujú. pero si volviese atrás, a lo mejor me dedicaría a estar en un trabajo, aguantar en ese trabajo, pues, los 8 años que he estado estudiando, ahorrar a lo mejor, o invertir, o probar cosas nuevas con ese dinero. Porque cuando tú estás estudiando y trabajando a la vez, no puedes trabajar una jornada de 40 horas. O si te dedicas a la jornada de 40 horas, los estudios se te alargan más porque no te puedes dedicar al 100%. Y te pierdes muchas cosas de probar. Ya luego cuando te independizas, es muy difícil esa prueba. Es decir, Ujú. no es que sea imposible, ni mucho menos, porque mucha gente ha llegado al éxito teniendo hijos, pero esa prueba, siendo joven, estando en casa de tus padres, por así decirlo, puedes probar las veces que haga falta, que si te sale mal, sigues teniendo un techo. Pero cuando ya te has independizado, si hay que pagar algo, ya te da un poco más de miedo. Si encima de eso le juntamos que tienes un Mm. hijo, tienes deudas, ya el probar es más. Entonces, va a depender de la persona, va a depender de la situación, pero yo aconsejo a todo el mundo probar cosas nuevas y dedicarse a diferentes cosas a la vez para así probar. Y sobre todo cuando eres joven. 4 o 5 cosas, pruebas y lo que más te gusta a tope. Pues yo creo que nos llevamos un aprendizaje Sí, bastante, bueno, bastante grande. no me considero una persona exitosa, pero sí me considero, pues, alguien que empezó en el mundo laboral muy joven. Creo en el poder que la gente da, ¿no? Y relacionándolo con lo de antes, detrás de un móvil sí que es verdad que podemos llegar a mucha gente, pero tomándose un café con alguien desconocido muchas veces impacta, ¿no? Incluso a la gente mayor, porque la gente mayor hoy en día es reacia a conocer a un chaval joven, ¿no? Porque da miedo. Realmente yo, pues, entiendo que como han pasado situaciones desagradables a lo mejor con gente joven, o las noticias hacen mucho daño, pero sentarte a charlar con alguien mayor que los tenemos como dejados es, ¿sabes? Wow. Y pregúntale lo que quieras. Sí que es verdad que habrá cosas que no estés en acuerdo, ¿no? Porque la mentalidad es distinta a la tuya. Pero bueno, es ir cogiendo cosas.